Buenos días, hermanos. Realmente estoy contento en esta mañana de estar aquí, de poder compartir la palabra con ustedes. Quiero darle muchas gracias al pastor, a José Luis Sosa, por esta oportunidad que me brindó de poder compartir la palabra de Dios. Realmente tengo una gran emoción en mi corazón en esta mañana, porque la primera vez que entré a este lugar le dije: Señor, si es tu voluntad, permíteme un día poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Y hoy se cumplió ese deseo de mi corazón. Quisiera invitarles a leer una porción en San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta aquí nada más en la lectura, y quiera Dios añadir su más rica bendición. Oremos, hermanos, oremos. Bendito Dios y amado Padre Celestial, venimos a ti en esta mañana en el precioso nombre de Jesucristo para alabarte, para darte gracias, para bendecir tu nombre y para rogarte, Padre, que bendigas la palabra que ha de ser presentada en esta mañana. Para rogarte que esta palabra, Padre, haya cabida en la mente y en el corazón de mis hermanos, de tu pueblo, para edificación, para crecimiento, para aliento, para que tú les guíes en todos sus caminos. Pero sobre todo, Padre, vengo a ti en esta mañana para rogarte por los amigos que nos acompañan en esta mañana. Darte gracias por la presencia de ellos aquí. Rogarte que tú les bendigas ricamente. Pero, Padre, en esta mañana yo no conozco sus vidas, no conozco sus necesidades, sus angustias, sus tristezas, sus preocupaciones. Yo no las conozco, pero tú sí, Padre. Y yo sé que ellos no están aquí en esta mañana por otro motivo, sino porque tú les has traído, Padre. Por eso queremos rogarte que tú, por tu Espíritu Santo, Padre, en esta mañana hables a su corazón. Oculta a tu siervo y exalta a Jesús en esta mañana. Bendice la vida de nuestros amigos que nos acompañan. Habla a sus corazones por tu Espíritu Santo. Glorifica tu nombre en sus vidas, Padre, y exalta a Jesús en esta mañana. Que el Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, de salvación y de vida eterna, resplandezca hoy en sus vidas. Gracias, Padre, por todo. Esperamos en ti y te alabamos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hace ya bastantes años salió publicado una tarjeta en muchos países del mundo. Esta tarjeta decía: ¿qué sería de la humanidad si Cristo Jesús no hubiera venido? ¿Qué sería de la humanidad si Cristo Jesús no hubiera venido? Y yo creo sin lugar a duda que la respuesta a este interrogante, a esta pregunta,
de esta tarjeta la dio el Salvador, Cristo Jesús, allí en Juan 15, 22, cuando Él dijo: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, si yo no hubiera venido. Pero realmente, mis amigos, Jesús vino. Dejó las mansiones celestiales, dejó la casa del Padre, la gloria, y vino a nacer en un portal allí en Belén. Vino a nacer de la Virgen María, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a este mundo. Si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero Jesús vino y habló. Y vino a este mundo para cumplir el mandato del Padre, ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. El tema que el Señor puso en mi corazón para esta mañana tiene por nombre las consecuencias del pecado, una corona de espinas. Comienza el pasaje que hemos leído diciendo: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Antes de que entremos al pretorio, al cuartel de los soldados, mis hermanos, es necesario conocer quién fue la persona que fue tan cruelmente burlado, humillado, escarnecido. Y esa persona es nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Es necesario conocer quién fue Él. En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es Él. Él es el que Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Él es el Verbo de Dios, quien era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es de quien el apóstol Pablo dice allí en Romanos 9:5, Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Él es el que dice allí en Apocalipsis capítulo 1, versos 8 al 11, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mis hermanos y amigos, Él es el heredero, Él es el soberano de la creación, el soberano del mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es, mis hermanos, el que, ante el clamor del ciego Bartimeo, detuvo sus pasos allí en Jericó allí en Jericó, para decirle a Bartimeo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, y al instante recibió la vista. Él es Jehová tu sanador, el que Jesús, predicando el Evangelio en Galilea, dice Lucas 5, que vino a él un hombre lleno de lepra y postrado a sus pies con su rostro en la tierra, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él, tocando la llaga putrefacta de su cuerpo, dijo: sí quiero. Y cambió las escamas de su cuerpo por la piel como la de un niño. Él es el autor de la vida, mis hermanos y mis amigos, el que, parado frente a la tumba de su amigo,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba en la descomposición de su cuerpo sintió el poder de la voz del Creador, voz que transformó su carne, sus entrañas y todo su ser, y salió caminando de la muerte a la vida, cumpliendo la promesa de Juan 5:25. Viene la hora, y la hora es, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Él es el Todopoderoso, mis hermanos y amigos, el que parado frente a la furia de la tormenta, reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. Ante los ojos asombrados de sus discípulos, que decían: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Sin embargo, mis hermanos, él fue tratado como un vulgar criminal. No olvidemos que él dejó la gloria del Padre, el seno del Padre, donde era adorado por querubines y serafines, donde era obedecido por legiones de ángeles, donde era atendido allí por principados y potestades celestiales. Sin embargo, él dejó las glorias celestiales, aunque no lo creas, por amor a ti y por amor a mí. Los soldados, dice el pasaje que hemos leído, llevaron a Jesús al pretorio. Reunieron alrededor de él toda la compañía. Toda la compañía, mis hermanos y mis amigos, eran 250 soldados, los que habían sido escogidos, seleccionados para su crucifixión. Llevaron a Jesús al pretorio. Dice allí, y le desnudaron. A veces creo que cuando leemos este acto, esta palabra, y le desnudaron, lo leemos, quisiera decir, sin darle mucha importancia. Lo leemos como al pasar, le desnudaron. Allí estaba el Creador de los cielos y la tierra, el Salvador del mundo, el Todopoderoso. Allí estaba desnudo, delante de 250 soldados. Me estremecía cuando leía esto. Le desnudaron. Mis amigos, el pecado de la desnudez comenzó allí en Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando la Escritura nos dice que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y reconocieron que estaban desnudos. Cuando Jesús llevó en la cruz del Calvario los pecados de la humanidad, los pecados de todas las épocas y de todas las edades, llevó también consigo la vergüenza de la desnudez. Le desnudaron. Pero dice a continuación que echaron sobre su bendito cuerpo un manto escarlata. Seguramente algún manto sucio y maloliente de algún soldado, imitando los mantos que usaban los reyes y los emperadores. Le vistieron con un manto escarlata. Pusieron en su mano derecha una caña, imitando a un cetro real. Y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Estaban los que, puestos de rodillas, le hacían burla, le decían: salve, rey de los judíos, y le escupían en el rostro. Luego tejieron una corona de espinas. Una corona de espinas que no era una burla, sino era tormento y dolor insufrible. Le coronaron de espinas.
Luego estaba el que le golpeó con la caña en la cabeza, enterrando más y más la corona de espinas, haciendo brotar más y más la sangre que corría por su rostro. Luego le quitaron el manto escarlata, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. No olvidemos, mis hermanos y mis amigos, no olvidemos que en el momento de mayor burla, el Señor de las huestes angélicas pudo haber pedido al Padre más de 12 legiones de ángeles, como lo dijo, como le había comentado a Pedro. ¿No sabes que puedo pedir a mi Padre más de 12 legiones de ángeles? Él podía haber pedido al Padre más de 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. Si leemos Segunda Reyes 19:35, vamos a ver que un solo ángel en una noche mató 185,000 asirios. Puedo pedir 12 legiones de ángeles. Una legión de ángeles serían 6,000, 12 legiones, 72,000 ángeles. 72,000 por 185,000 da 13,320 millones de muertos. La humanidad en este momento cuenta con 8,000 millones de habitantes, lo que quiere decir que no quedaría un solo soldado romano ni un solo habitante sobre la faz de la tierra. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que una sola palabra de Jesús hubiera sido suficiente para destruir el palacio de Herodes, desde su techo hasta sus cimientos, pero no lo hizo. Si él hubiera querido, mis amigos, si él hubiera querido, toda Pilato y la maligna multitud de fariseos, escribas, sacerdotes y príncipes de los sacerdotes hubieran sido echados al vacío, hubieran sido arrojados al vacío, como lo fueron Coré, Datán y Abirán en su rebelión, pero no los hizo. Mis hermanos, es sorprendente ver al bendito Hijo de Dios ceñir una corona de espinas. Su rostro real y divino fue desfigurado por los golpes y las heridas, desfigurado de tal forma que no dejaba de sangrar. Aún así, Él era el amado del corazón. Aún así, Él era el amado Emmanuel, Dios con nosotros. A veces la gente pregunta, ¿con qué espinas tejieron la corona de espinas? Mis amigos, el pecado fue tanto de la humanidad que la faz de la tierra se llenó de espinas. Sabemos que una sola espina produce un dolor insoportable. Cuánto más una corona de espinas clavada, enterrada en la débil piel de la frente y de la cabeza del Salvador. Sabemos que las espinas contienen una pequeña porción de veneno que produce un gran ardor y dolor. ¿Cuál fue su efecto? Hinchar y deformar el rostro de Jesús. Por eso el profeta Isaías escribe que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Mi pregunta en esta mañana, querido amigo, es: ¿qué ves? ¿Qué sientes en tu corazón cuando ves a Jesús coronado de espinas? Él dejó las mansiones celestiales para cumplir la misión del Padre, venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, no solo se burlaron de su humildad, de su mansedumbre,
sino también de su propósito de ser rey, de su autoridad, de su derecho de ser rey. Si su intención hubiera sido solo burla, probablemente su corona hubiera sido de hojas, hubiera sido de flores. Pero ellos se habían propuesto ocasionarle dolor, mucho dolor. No había parte de su cuerpo que no sangrara por los golpes, por los latigazos, por las heridas. No había parte de su cuerpo que no sangrara, excepto su cabeza. Y ellos se habían propuesto ocasionar dolor también a su bendita cabeza. ¿Y cuál fue el propósito de su mente y de su corazón? Hacer una corona de espinas y enterrarla en su cabeza. Así como no hay parte de nuestro cuerpo sin pecado, no debía haber parte de su humanidad sin sufrimiento. Amigos, ¿de qué nos habla la corona de espinas? ¿Tienes idea de qué nos habla una corona de espinas? Bueno, las espinas nos hablan de la condenación que pesa sobre la humanidad a causa del pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, allí no había cardos ni espinas. La primer rosa que floreció, floreció sin espina. En Génesis 3, 17 y 18, Dios habló con Adán y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días, comerás de ella todos los días de tu vida. Cardos y espinos te producirá. Si Adán no hubiera pecado, las espinas no hubieran crecido sobre la faz de la tierra. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Jesús llevaba las espinas en su corona, mis amigos, porque Él cargó con la maldición tuya y mía, con la maldición del pecado, de nuestro pecado. Ese pecado produjo tribulación, dolor y muerte. Así lo señala la palabra de Dios, las Escrituras. La paga del pecado es la muerte. Mi amigo, ¿tienes dificultades en tu vida? ¿En tu hogar? ¿En tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos que no puedes resolver? ¿Estás luchando, sufriendo con alguna enfermedad? ¿Eres esclavo de algún vicio cuyas cadenas no puedes romper? En alguna medida ese es el camino que nos toca recorrer. Un camino a través del cual a veces también nos impide conciliar el sueño. Y a menudo los motivos es el pecado. Mi amigo, ¿crees que fue casualidad que un soldado romano se le ocurriera enterrar en la cabeza de Jesús esa corona de espinas? Un soldado romano psicópata que se le ocurrió esta maldad, que habrá sido el resultado de odio y rebelión. No. Yo quiero decirte que esto fue parte de un drama establecido antes de que el mundo fuera, en la eternidad, en la mente y en el corazón de Dios. Jesús llevó en su cabeza la corona de espinas porque Él llevó la maldición del pecado, de tu pecado, de mi pecado. La maldición de millones y millones de hombres y mujeres, de todos los siglos y de todas las edades. Amigo, ¿recuerdas dónde fue coronado de espinas Jesús? En el pretorio. Y crucificado
allí en el monte Calvario, en el monte Moría. ¿Cuál es el monte Moría? Es el monte del templo. En una de sus laderas está el Gólgota, el Calvario, en hebreo Gólgota. Allí en el monte Calvario, un día se levantó una cruz en medio de dos ladrones. En esa cruz estaba crucificado el santo, el bendito, el Cordero de Dios, el que vino a dar su vida por ti y por mí, allí en la cruz del Calvario. Ahora hay algo sobresaliente. No se escuchó ninguna voz allí en el Calvario, como en la historia de Abraham e Isaac. No se escuchó allí una voz que decía, detén tu mano y no le hagas nada. Pero allí en el Calvario se escuchó un clamor tremendo que hizo vibrar el Calvario. Eloi, Eloi, lama sabactani, que en arameo es Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Sabactani en arameo son dos que van caminando juntos cuando uno se adelanta y el otro le dice, ¿por qué me has desamparado, abandonado, cuando más te necesito? Ahora, ¿por qué es esto? Yo quiero que con tu mente y con tu corazón eleves la mirada y veas la cruz de Cristo, el Hijo más asombroso, más hermoso, más maravilloso que pisó esta tierra, el que nunca hizo derramar una lágrima al Padre, el que hizo siempre la voluntad del Padre. Sin embargo, Dios le abandonó, le dejó allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué es esto? Romanos 8:32 nos responde, el que no escatimó, el que no dejó sin ofrecer, ofreció a su propio Hijo, por amor a ti y por amor a mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando leo este texto pienso, yo no podría ser. Puede ser que Dios te haya amado a ti y a mí tanto. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Jesús llevó la corona del pecado en su frente. ¿Cuál es la corona del pecado, mis amigos? Las espinas. Con ellas Jesús llevó la maldición y la inmundicia del pecado de la humanidad. Pero la quitará y la quitó a todos los que creen en Él, a todos los que han depositado su fe en Él, a todos los que le han recibido como Señor y Salvador. Bendito Salvador. Él puso en su cabeza la corona de espinas que te correspondía a ti y a mí. Ahora quiero que veas en esta mañana, mi querido amigo y hermano, la majestad soberana de esta corona. ¿Crees que Jesús murió como una víctima indefensa allí en la cruz del Calvario? ¿Crees que tal vez el diablo Satanás estaba detrás de todos los hechos, manipulando todas las cosas? Permíteme recordarte un versículo poderoso que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Pilato, Poncio Pilatos, y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escucha esto, para hacer cuanto tu mano y tu decreto
habían antes determinado que sucediera, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando Jesús llevó esa corona de espinas, Él era la majestad soberana, cuyo sacrificio ha sido determinado desde la eternidad en la mente y en el corazón de Dios por amor a ti y por amor a mí. Mis amigos, las coronas siempre fueron un símbolo de autoridad y de poder. Pero yo creo en mi corazón, y aparte de creer en mi corazón, las Sagradas Escrituras nos revelan que Jesús nunca llevó una corona más poderosa que la corona de espinas, cubierta de rubíes rojos que eran las gotas de su preciosa sangre. Esa corona, la corona de espinas, fue una corona de poder. Con ella venció el pecado, al diablo, y destruyó el poder de la muerte, nuestro peor enemigo. Y resucitó para ser nuestra justificación y para darnos esperanza de salvación y de vida eterna. Apocalipsis 19, mis hermanos y amigos, Apocalipsis 19 nos presenta un Jesús distinto al que vimos hasta ahora. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Pero dice algo más. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Pero dice algo más. Dice que en su cabeza lucía muchas diademas. Las diademas era una banda que tenía piedras preciosas. Era una banda de honor que solo podía usarla el rey y el sumo sacerdote. Las Escrituras nos dice que él tenía en su cabeza muchas diademas, una corona de gloria, una corona de santidad y justicia, una corona de hermosura y gozo, una corona de perdón y amor. Él lucía en su cabeza muchas coronas. Pero hay algo importante que quiero decir. La palabra de Dios afirma, mis hermanos, algo que es importante que quiero señalarte en esta mañana. Y quiero decirte esto con el respaldo de las Sagradas Escrituras. Aunque tú no quieras reconocerlo, la palabra de Dios dice que eres un pecador, una pecadora. Ahora, la realidad es que no solo tú eres, todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero dice algo más. Allí en 1 Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Juan en el capítulo 3, versículos 17 y 18, amplía este concepto. Y dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo con él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, mi amigo, lo que quiero señalarte es esto. Si tu único pecado en tu vida fuera rechazar el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario a tu favor, para ti, si ese fuera tu único pecado, sería lo suficiente para ser condenado por toda la eternidad. Si vamos a 1 Juan,
1, 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero dice algo maravilloso esa porción. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, tan seguro como tú estás ahí, querido amigo, querida amiga, tan seguro como tú estás ahí y yo aquí, te digo que tu pecado será castigado. Tú dirás, ¿acaso Dios no es un Dios santo? ¿No es un Dios de misericordia? Sí lo es. Pero es un Dios también de justicia, es un Dios también de santidad. Y Él ha jurado por su santidad que ningún pecado quedará sin ser castigado, que ningún pecado será pasado por alto. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es la siguiente: ¿quién recibirá, quién llevará el castigo que tu pecado merece? ¿Jesús o tú? Si recibes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, la promesa de las Sagradas Escrituras es que Él borrará, limpiará tus pecados, las inmundicias de tu pecado, con su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, a tu favor y a mi favor. Es su promesa. Pero si tú rechazas ese maravilloso, único, poderoso sacrificio hecho por el Hijo de Dios, el incomparable, el santo, el justo, tu pecado será castigado en ti y en tu persona, en el infierno. Dirás, ¿hay infierno? Mi amigo, créelo. A veces los creyentes somos un poco cuidadosos o temerosos de decirle a nuestros familiares y seres amados, inconversos, que viven sin Cristo y que aparentemente están dispuestos a morir sin Cristo. Uno a veces es un tanto remiso a decirles, mira que vas al infierno. Mi amigo, el infierno es real. Hay por lo menos 47 pasajes en las Sagradas Escrituras hablando de la realidad del infierno para que tú huyas de él, escapes de él y te refugies en Jesucristo. El infierno es real, créelo, créelo. Al recordar que ningún pecado quedará sin juicio, sin ser castigado. Mientras preparaba el mensaje para traer esta mañana, yo pensaba en mi corazón, Señor, si tu gracia, tu misericordia, si la obra redentora de Jesucristo no me hubiera alcanzado, esa sentencia, esa terrible sentencia, me condenaba también a mí. Y de mi corazón brotó una nota de gratitud, de alabanza, de adoración. Gracias, Jesús, gracias. Porque llevaste mi maldición, porque sufriste mi castigo, porque lavaste con tu sangre mis pecados, porque moriste en mi lugar, porque resucitaste para ser mi justificación. Gracias, Jesús, gracias. De pronto me acordé de los 250 soldados
que se burlaron de Jesús, que le escupieron, que le escarnecieron, que le desnudaron, que le coronaron de espinas. $250 soldados. ¿Qué será de ellos, mi amigo, mi amiga? ¿Qué será de ellos cuando tengan que comparecer frente al gran trono blanco? Apocalipsis 20:11. Ante el gran trono blanco y ante el que estaba sentado en ese trono, del cual las Escrituras nos dice que huyeron el cielo y la tierra y no se halló lugar para ellos. ¿Qué será de ellos cuando tengan que comparecer ante el gran trono blanco y el que está sentado en ese trono? Será un día de espanto ese para ellos. Será un día de terror. Sus cuerpos temblarán de miedo, de un miedo insoportable. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Sentirán espanto, horror. Sentirán la cercanía del fuego del infierno. La Biblia, la palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amigo querido, mi amiga, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti en esta mañana? Es que recibas a Jesús en tu corazón como tu Salvador, que escapes del infierno, que puedas contar con el gozo, la paz, la bendición, la guía de la presencia de Jesús en tu corazón, en tu alma. La voluntad de Dios para ti es que hoy recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, en tu alma, en tu corazón. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer significa confiar. Confía en Jesús, mi amigo. No una religión, no un predicador o un pastor. Confía en Jesús de todo tu corazón. Fueron tus pecados y los míos los que clavaron las espinas en el rostro, en la cabeza de Jesús. Y a veces pienso, ¿cómo puedes escuchar tanto escarnio, tanto sufrimiento, tanto dolor en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios? ¿Cómo puedes escuchar y no sentir arrepentimiento, remordimiento de tu vida de pecado, de tu vida pasada? Te mantienes reiterando los mismos pecados que le crucificaron, que le coronaron de espinas. Había en su cabeza muchas diademas. Pero el Señor levanta su rostro y mira allí la corona de los redimidos. Y no está tu nombre, mi amigo, mi amiga queridos, no está tu nombre. Si no estás con los redimidos, no estarás nunca en su bendita cabeza. Si no estás con los redimidos, estarás con los condenados para toda la eternidad. ¿Con qué deseas coronar hoy a Jesús? Tal vez con un sincero arrepentimiento. Tal vez confesando con tu boca y con tu corazón que quieres recibirle como Señor y Salvador de tu vida. ¿Con qué quieres coronar hoy a Jesús? Qué hermoso que quisieras coronarle, confesando su nombre.
diciéndole: Señor, hay un lugar vacío en tu diadema, el lugar que un día ocuparon mis espinas. Yo quiero estar ahí, en tu diadema, con los redimidos por tu sangre. ¿No querrás estar ahí? ¿No querrás decirle ahí en el silencio de tu corazón donde te encuentras: Señor Jesús, quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida en esta mañana? Te necesito. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdónalos. Lávalos con tu preciosa sangre. Sálvame. ¿Quién querrá hacerlo? ¿Quién querrá levantar su mano o ponerse de pie y decir sinceramente: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Te da vergüenza confesarlo públicamente? Él no tuvo vergüenza en morir por ti en la cruz del Calvario. Cargar tu pecado, llevar tu maldición, sufrir tu castigo, morir tu muerte. ¿Sabes por qué es necesario confesarlo? Las Sagradas Escrituras dicen que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que confieses a Jesús, que no tengas vergüenza en proclamarlo, en decirlo. Es un honor proclamar a Jesús. A veces en una reunión como esta, si uno diría quién es de la América y quién es de Guadalajara, por ahí con una enorme valentía se pondrían de pie y con una felicidad enorme. Sin embargo, con algo tan solemne y tan importante como es confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, en esta mañana, parece que te da vergüenza. ¿Quién va a ponerse de pie? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar por tu familia, por tu vida. ¿Quién va a recibir a Jesús? Y se va a poner de pie a testificar sin vergüenza alguna que quiere confesar a Jesús, coronarlo, ocupar una parte de esa diadema que Él luce con gloria y majestad. Mi amigo, recibe a Jesús. Mi amiga querida, recibe a Jesús en esta mañana, en tu corazón. No te avergüences de confesar a este Salvador tan maravilloso que dejó las mansiones celestiales para venir a buscarte y a salvarte. Que Dios bendiga su palabra y añada su más rica bendición. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre amado, venimos a ti en esta mañana para alabarte y bendecirte, para darte infinitas gracias por habernos permitido, en debilidad, presentar tu palabra. Sigue por tu Espíritu Santo hablando a las mentes y corazones de los amigos que, sin tener a Cristo en su corazón, aunque no lo crean, van vacilando por este mundo y van rumbo a la eternidad, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Alumbra este evangelio de buenas nuevas de salvación. Alumbra sus mentes y sus corazones. Muéstrales la gravedad de su pecado, las miserias de su vida, sin tener a Jesús como Señor y Rey. Te alabamos y bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo tu Hijo. Amén.